Si próximamente te vas a comprar una Nintendo Switch o bien piensas que te la pueden llegar a regalar para tu cumpleaños o bien por navidades, pues voy a contarte ciertas cosas muy importantes para cuando estrenes esta consola Nintendo Switch. También te puede servir obviamente si te compras la Switch Lite o bien te la regalan, ¿vale? Y si en tu caso ya la tienes y la estás disfrutando, quizás tengas algún amigo que esté pensando en comprarse una Nintendo Switch. Así que compártele este vídeo antes de que sea tarde, porque el primer consejo precisamente es muy importante. Bueno chicos, son varios primeros pasos a tener en cuenta para cuando te compres la Nintendo Switch, así que cuando al fin la tengas en tus manos será como si la tuvieras ya hace tiempo y podrás disfrutar al mismo instante de la Nintendo Switch sin ninguna duda. De hecho, este vídeo llega un pelín tarde a mi canal, ¿no? Llevo como 2 años subiendo contenido de la Switch y esto, lo más básico, no lo había subido. Así que chicos, darle a este vídeo un fuerte like, suscríbete si no lo estás porque sé que te gusta Nintendo Switch y darle bien fuerte a la campanita para que te notifique siempre de mis vídeos y rigurosos directos. ¿Ok? ¿Ya lo has hecho? Pues vamos allá. Mirad, el primer paso es el más importante de todos, hacerlo tanto en la Nintendo Switch como cualquier cosa que os compréis. Y con esto me refiero al tema del ticket de compra. Guardadlo siempre. Yo lo que hago, por ejemplo, es cuando saco ya la consola Nintendo Switch de su caja, de su envoltorio, lo que hago es colocar el ticket de compra dentro de la caja vacía. Y como la caja precisamente no es que sea muy pequeña, pues será imposible perder este ticket. Y con esto tendremos la garantía de 2 años, al menos en España, que con esta garantía os cubre cualquier defecto de fábrica que venga en la consola Nintendo Switch. Y precisamente 2 años no es poco, pueden pasar muchas cosas en esta consola Nintendo Switch. Si queréis, aquí arriba tenéis un vídeo donde cuenta un poquito cuáles son los pasos a seguir para tramitar el tema de la garantía, ¿no? Por si se rompe la consola en un momento de estos 2 años. Eso sí, únicamente te va a cubrir cualquier defecto de fábrica, ¿vale? Si tú lanzas la Switch por una ventana, pues eso no te lo cubre. Os va a cubrir cualquier problema que tengáis por el uso normal de esta consola, ¿vale? Y a lo mejor me decís, no, Ray, es que a mí me la regalan y no tengo ticket. Da igual, pedirle a esa persona que os ha regalado la Nintendo Switch que os dé el ticket de compra y explicarles por sentido común, es por el tema de la garantía, por si un día se rompe. Yo, si queréis, abajo en la descripción os dejo el link del soporte técnico de España, por si algún día os pasa alguna cosa. De otro país ya no sé cuál es el procedimiento, ¿vale? Habría que mirarlo en la web oficial de Nintendo de ese país. Y ahora hago un inciso del tema de que los Joy-Con se mueven solos, ¿vale? Esto era un problema de fábrica y a partir de ahora, en principio, te lo arreglan sin tener el ticket de compra. Así que si tenéis el problema de que se os mueve solo el joystick, no pasa nada por no tener el ticket, ¿vale? Lo mandáis y ya está, te lo reparan sin ningún coste. Y una cosa, antes de empezar a manejar la Nintendo Switch, que sepáis que os pedirá una cuenta de My Nintendo. Si queréis y aún no tenéis la Nintendo Switch, os podéis crear una ya. Debéis entrar en my.nintendo.com, donde ahí podéis crearos la cuenta, que es la misma cuenta que ya tenéis vinculada en la 3DS si es vuestro caso. Y tendréis todos los productos de Nintendo vinculados a esta cuenta para conseguir puntitos y descuentos en juegos. Que luego os voy a contar cómo conseguir estos puntos si compráis juegos en formato físico o bien en digital también. Y vamos ahora a entrar en lo que es el manejo de Nintendo Switch, ¿no? ¿Qué hacer? Solo empezar, ¿no? Solo abrir la caja y ver la Nintendo Switch. Que sí, que en la caja hay accesorios que a lo mejor son útiles, pero todavía no, ¿vale? Yo usaría la primera configuración en el modo portátil, que será más cómodo para introducir los datos por la pantalla táctil que tiene esta consola, ¿no? Para poner la clave del Wi-Fi, por ejemplo, o bien vuestra clave de My Nintendo. A ver, no voy a hacer un unboxing, pero para que lo sepáis, aquí en la caja, debajo de la Nintendo Switch, tenemos los accesorios. Tenemos el dock, que luego sacaremos. También tenemos un adaptador para los Joy-Cons para que formen un mando. Pero esto no será lo importante. Más que nada que sepáis que dentro de la caja hay accesorios, pero que no voy a contar, ¿vale? Aquí explicaremos únicamente las cosas esenciales, los primeros pasos a seguir para cuando tengas la Nintendo Switch. Tenemos un cable HDMI para conectar la Switch al televisor y el cable de carga. Que sepáis que podéis cargar la Switch sin ningún problema mientras jugáis, tanto en el modo portátil como en el modo dock, que ya se carga por sí sola. Ahora que estamos ya hablando con el tema del cargador, que sepáis que si conectáis el cargador a la Switch y la cargáis mientras jugáis, no hay ningún problema, ¿vale? Y que es preferible que cuando configuréis la Nintendo Switch mantengáis la Switch en plena carga, ya que hay actualizaciones y si se queda a medias, quizás tenga algún problema. Mejor tenerla enchufada mientras la configuráis. No esperéis a cargarla, no pasa nada. Utilizaremos ahora en este vídeo únicamente el cargador y el dock. En el caso de la Switch Lite, únicamente el cargador, ¿vale? El dock únicamente está disponible para la Switch clásica. Como veis, aquí tenemos el cuerpo de la Nintendo Switch. Falta acoplar los Joy-Cons, que los pondremos ahora. Por aquí tenemos uno, lo insertamos. Y por aquí el siguiente. Y como os dije antes, lo mejor sería mantenerla cargada mientras actualizamos la Nintendo Switch o la configuramos, porque al comprarla quizás no tenga suficiente batería, o quizás no tenga directamente. Chicos, la encendemos, vamos allá, la arrancamos.
Ahí está, Nintendo. Nos aparece el logo de Nintendo Switch con el fondo negro. Y aquí la tenemos con el fondo rojo. Ojito, esta música nunca más la volveréis a escuchar. Aquí escogemos el idioma, en mi caso voy a poner español, y la región será Europa. Aquí no hace falta leer nada, siguiente. Lo que hará ahora será buscar las redes. Aquí ponemos nuestro internet, ponemos la clave y todo, que por cierto con la pantalla táctil será mucho más fácil que no ir letra por letra con el control. Y ahora pondremos la zona horaria, en mi caso será la de Madrid, París, Ámsterdam y Bruselas. Bien, ahora nos dice, ¿quieres conectar la consola a un televisor para disfrutar de tus juegos en una pantalla más grande? Aquí depende un poquito de vosotros, ¿no? Si tenéis acceso y queréis montar ya el dock, pues lo montáis y ponéis la Switch en el dock. Si no, no pasa nada, podéis seguir configurando la consola sin tenerla puesta en el dock en el modo portátil. Y obviamente lo mismo con la Switch Lite, porque no tenemos más opción. Nos pide que quitemos los Joy-Cons. Ahí está. Y ahora nos indica qué accesorios son necesarios para poder conectarla en el modo televisor. En este caso requiere un dock, un cable HDMI y un cable a la corriente. Que todo esto viene incluido en la consola Nintendo Switch, ¿vale? No hace falta que compréis absolutamente nada. Aquí nos explica un poquito cómo conectar las cosas al dock y al televisor, ¿vale? Pero todo esto ya lo sabréis gracias a este vídeo. Entonces, antes de colocar la Nintendo Switch, vamos a preparar el dock, porque como veis, esto es muy fácil, ¿vale? Cable de carga aquí tenéis USB 3.0 para algún accesorio, y aquí tenemos el HDMI. Así que conectamos estos dos cables y ya será suficiente. El HDMI por aquí, ahí le das, y el cable de carga aquí arriba. Y ya podemos cerrar esa tapa. Todo listo y preparado para poner aquí la Switch, que ya la teníamos por aquí cerquita. La colocamos tal cual así y ya veremos que se nos vincula al televisor. Con este mando, con cualquier Joy-Con en principio ya la cogería. Ahí está, ¿veis? Y aquí podemos registrar un usuario en la consola. Pero para que sea más fácil para vosotros y más cómodo para mí, os capturo la pantalla. Y os insisto, lo haremos así, pero es exactamente igual que en la Nintendo Switch Lite, ¿vale? Los pasos son los mismos. Y el contenido de la consola también igual, ¿vale? Todo es lo mismo, sin embargo, la forma de jugar es distinta. Muy bien, ya veis aquí abajo la pantalla. Os lo voy a mostrar así de pie porque me es más cómodo ahora mismo. Primero de todo, creamos nuevo usuario en la Nintendo Switch. También es posible importarlo de otra consola Nintendo Switch, pero este no es el caso. Creamos un nuevo usuario. Elegimos un icono cualquiera, nos ponemos un apodo que queramos y se va a registrar este perfil en la consola. Aceptamos tal cual. Y ahora nos viene aquello que os dije, ¿no? Vincular una cuenta de My Nintendo en este perfil. La cuenta tenéis que crear sí o sí a través del móvil o bien con un PC. Y con la vinculación de esta cuenta podemos disfrutar de la lista de amigos, noticias sobre juegos también, ofertas especiales, Nintendo eShop, que luego también veremos, y también publicar capturas de pantalla en redes sociales. Además, si sois más en casa y vais a jugar los mismos juegos más de uno, ¿vale? Para que la partida no se comparta, crearos más de una cuenta. En el siguiente paso os van a contar un poquito el tema del online, ¿no? Y si no lo sabéis, os lo cuento. El online hay que pagarlo, ¿vale? 20 euros al año. Si sois más de uno que vais a jugar en la Nintendo Switch, hay una oferta para familias, pero únicamente sirve para jugar en online, ¿vale? Si no queréis jugar en online, no hay que pagar absolutamente nada. Además, los juegos gratuitos que tienen online, como Fortnite, Paladins, Arena of Valor, etc., no hay que pagar absolutamente nada tampoco. Únicamente, por ejemplo, Splatoon 2, Smash Bros. En el modo online, que por cierto, ya que estamos por aquí, abajo en la descripción en Instant Gaming lo tenéis mucho más barato. Y como último paso nos pregunta si queremos poner algún control parental para la consola Nintendo Switch, ¿no? Si estás viendo esto y eres un padre y quieres que tu hijo no juegue más de media hora al día, pues puedes hacerlo, o bien capar un poquito el tipo de juegos que va a jugar tu hijo. Ahora sí, si a vuestros padres no les importa, pues omitir, ¿eh? Chicos, ya se ha acabado. Pulsamos ahora el botón de inicio que está en el Joy-Con derecho, justo aquí debajo, lo pulsamos y ya entramos en el menú, que no tendremos nada de momento, ¿vale? Que por cierto, antes de hacer nada, yo de vosotros iría al menú de abajo en configuración de consola y justamente donde está consola, ¿vale? Aquí debajo hay una opción que es el tema de la batería, ¿no? El porcentaje. Yo lo pondría, así sabréis cuánta batería os queda en la Nintendo Switch. Ya veréis en la esquina derecha que pone 80% en mi caso. Esa es la batería que tengo actualmente en la Nintendo Switch. Y otra cosa más antes de hacer absolutamente nada, ir abajo del todo en consola
y actualización de consola. Lo normal es que os diga que haya una actualización pendiente para instalar. La instaláis sí o sí, ¿vale? Para que funcione mucho mejor la consola Nintendo Switch. Cada X tiempo sacan actualizaciones que pueden mejorar incluso el rendimiento. Y ahora sí, otro tema también muy importante, antes de instalar absolutamente nada, si tenéis en vuestro caso una micro SD, y si no la tenéis, que sepáis que en un futuro os hará falta sí o sí, pero antes de instalar juegos, ya sean en formato físico, que hay que bajarse algunos parches, o en formato digital, que es todo el juego entero, hay que ver dónde instalamos ese juego, en la memoria interna de la Switch o en la micro SD. Y antes de seguir, un inciso, la micro SD se encuentra justamente en la pestañita esta de aquí, lateral, que sirve para apoyar la Nintendo Switch, ¿vale? Justo aquí debajo tenemos la entrada micro SD. En el caso, por ejemplo, de la Switch Lite, aquí la tenemos, está ubicada en el mismo sitio, pero tiene una puertecita, justamente aquí. Tiene una puerta para colocar la micro SD. ¿Tamaño recomendado de la micro SD? Pues 128 GB como mínimo, yo haría, ¿vale? Entonces, os cuento, según qué juegos van un poco justitos en la Nintendo Switch. No porque la Switch no lo soporte, sino que el port o el juego en sí, pues no está de todo bien optimizado. Por lo tanto, queremos que vaya lo máximo mejor posible. Que yo en este caso recomiendo instalarlo en la memoria interna de la Switch. Y para instalarlo ahí dentro no hay que poner ninguna micro SD. Instalad primero los juegos que queréis que tiren bien y luego ya con el resto apagáis la consola Nintendo Switch, colocáis la micro SD e instaláis todos los juegos que queráis. Por ejemplo, el Fortnite yo lo pondría en la memoria interna de la Switch, ya que va un pelín justito. Si en vuestro caso os han comprado un juego en físico, si queréis antes de ponerlo y jugar, instalamos algunos juegos gratuitos. Y mientras se descargan, podemos jugar a este juego en físico. Que por cierto, si queréis ver qué juegos tenemos gratuitos en la Nintendo Switch, aquí tenéis un vídeo donde os cuento un poquito cuáles son los mejores para disfrutar en esta consola. Ahora, por ejemplo, para que veáis cómo hacerlo, vamos a ir al iShop, que está justamente debajo, iniciamos sesión y veremos cómo instalar el Fortnite. Y una vez iniciado nos iremos al buscador. Aquí colocamos, por ejemplo, Fortnite. Y ya lo tenemos, en mi caso ya lo tenía comprado, pero si nos pondrá aquí comprar, vale 0 euros, no hay que pagar absolutamente nada, no os preocupéis, ¿vale? Y le daréis a descargar. Así de fácil. A ver, si queréis ver qué juegos tenemos gratuitos en la Nintendo Switch es muy fácil. Vais al buscador, vais al límite de precio y si bajamos abajo del todo veremos las descargas gratuitas. Lo normal es que os regalen un solo juego, ¿no? Pues así tenéis un poquito más de variedad para ir jugando en vuestra consola. Mientras se descarga Fortnite, por ejemplo, si os han regalado un juego más, podéis ir jugando ya. Abrimos la caja y os contaré ahora cómo hacer para ganar puntitos y tener un poquito más de saldo en la eShop, que por si no lo sabéis, todos los juegos en formato físico también dan puntos oro, al igual que los digitales. Dan menos puntos oro, pero os dan unos cuantos. Y eso es money, baby. Cogemos el juego en físico y lo insertaremos justamente por aquí arriba. Una vez insertado, ya veremos qué aparece en la pantalla. Rapidísimo, que con esto si pulsamos el botón de más iremos a las opciones de este juego. Es aquí donde podemos canjear los puntos. Si nos dirigimos abajo del todo veremos que podemos canjear los puntos únicamente si es tarjeta en físico. Si es digital os los dan automáticamente, pero yo en mi caso ya los canjeé, así que no podría, como veis. Ah, y si no sabías esto, pues coge todos tus juegos y canjealos uno a uno, verás cómo sube tu saldo. Y chicos, esto no termina aquí, falta otra cosa más muy importante, pero que muy importante, y es un protector de pantalla. El primer accesorio que tenéis que comprar para vuestra Nintendo Switch es sí o sí un protector de pantalla. La pantalla no es que sea muy dura y es fácil que se raye, así que compraros sí o sí el primer día un protector de pantalla, y si no lo tenéis todavía, ir y comprarlo. No cuesta nada, son un par de euros o menos, no lo sé. Y a lo mejor en vuestro caso queréis jugar ya desde el primer día con vuestros amigos, ya sea en el Mario Kart o Splatoon 2, por ejemplo. Pues para esto tendremos que pagar los 20 euros anuales para el online de Nintendo Switch. Puedes comprar únicamente 3 meses o 6 meses, pero hará falta para jugar a todos los juegos online, menos los gratuitos, que no hay que pagar absolutamente nada. Pero que sepáis una cosa, creo que tenéis un mes totalmente gratuito. Pero ahora, según qué juego queramos jugar, nos faltará agregar a nuestros amigos. Para ello nos iremos a nuestro perfil y justamente por aquí tendremos la lista de amigos y también añadir amigo. Es aquí donde podemos agregarlo, ya sea buscándolo físicamente si estáis uno al lado del otro, ¿vale? Con las dos Nintendo Switch, o bien con usuarios un poco, por así decirlo, desconocidos que queramos agregar que hayamos jugado anteriormente. Pero lo más utilizado es la clave de amigo. Vais aquí, introducís la clave de amigo, que no sabéis dónde verla, pues muy fácil, nos dirigimos al perfil
Y justamente en nuestro perfil veréis la clave de amigo. Chicos, os acabo de contar las cosas más importantes que hacer con la Nintendo Switch si os la regalan o bien os la compráis. Y os he explicado cosas bastante básicas. Si queréis entrar a cosas más avanzadas, ¿vale? En mi canal lo veréis todo. Así que si te interesa la Switch, suscríbete a mi canal porque lo sabrás todo, absolutamente todo. Chicos, si os ha ayudado, darle a este vídeo un fuerte like, ya lo sabéis, suscríbete si no lo estás y dale bien fuerte a la campanita para que te notifique siempre de mis vídeos y rigurosos directos. Y nada más, nos veremos en el próximo vídeo y en riguroso directo. Adiós chicos, aquí tenéis mi canal, suscríbanse, aquí sí de fácil lo tenéis. Dale, entra, y si no, más vídeos de Nintendo Switch, aquí también lo tenéis. Id a verlo. Ray, vete ya, por favor. Vámonos, nos vemos. Hasta luego. Bye. Entra, o suscríbete.